La verdad bíblica sobre los elegidos que casi nadie tiene coraje de decir. ¿Alguna vez has sentido que tu búsqueda de Dios, en lugar de traerte paz con los demás, parece incomodar a quienes te rodean? Si sientes que no encajas, que tus preguntas son demasiado profundas para las respuestas vacías que recibes, o que tu dolor es ignorado por quienes deberían protegerte, este video es para ti. Hoy voy a revelarte lo que el sistema religioso suele ocultar sobre los verdaderos elegidos para mantener el control. Al final de este mensaje, no solo entenderás el porqué de tu soledad y tu extrañeza, sino que descubrirás cómo transformar ese rechazo en tu mayor autoridad espiritual. Quédate hasta el último segundo, porque lo que revelaré aquí es el punto de inflexión que tu alma necesita para finalmente descansar en su propósito divino. La verdad bíblica sobre los elegidos que casi nadie tiene el valor de decir comienza ahora mismo. Y quiero abrir mi corazón haciéndote una pregunta que tal vez evitas hacerte frente al espejo. ¿Alguna vez has sentido como si hubiera una campana de vidrio, invisible pero infranqueable, que te separa de las personas que profesan tu misma fe? ¿Conoces ese sentimiento angustiante de estar en un templo lleno, rodeado de cánticos y aplausos, pero sintiendo que tu alma está en un desierto absoluto gritando por algo real que nadie allí parece notar? Es como si hablaras un idioma espiritual antiguo y puro, que suena como ruido o rebeldía para quienes se acostumbraron solo al eco de las tradiciones y los reglamentos humanos. Porque los gigantes de la fe, esos que hoy decoran las páginas de nuestra Biblia y son usados como ejemplos de victoria en todos los sermones, fueron justamente los individuos más perseguidos, calumniados y peor comprendidos por la religión oficial de sus días. La verdad cruda, esa que muchos líderes evitan tocar para no sacudir los cimientos de las instituciones, es que el llamado de Dios rara vez viene con un aplauso o una alfombra roja. Casi siempre llega acompañado de un sendero estrecho, de un silencio cortante y de piedras lanzadas por manos que sostienen la misma escritura que tú. ¿Te has detenido a meditar si ese desajuste crónico que sientes, esa angustia de no poder emocionarte con lo que es superficial o puramente emocional, no es la mayor firma de que el Creador te apartó para algo que el sistema simplemente no tiene la estructura teológica o emocional para soportar? A veces nos desgastamos intentando encajar en moldes que nunca fueron hechos para nuestro espíritu. Intentamos modular nuestra voz, nuestro pensamiento y nuestra forma de orar para no ofender el orden establecido, y el resultado de eso es una anemia espiritual severa que nos enferma por dentro. ¿Acaso no estás cansado de actuar una santidad de vitrina que agrada a los ojos de los hombres, pero que deja tu corazón hecho pedazos y vacío de la presencia de Dios? Imagina la escena de David allá en el campo de Belén, donde el aroma no era de incienso, sino de ovejas y sudor. Mientras sus hermanos, hombres de porte militar elocuentes y visualmente perfectos según el estándar, desfilaban ante el profeta Samuel como candidatos obvios, David ni siquiera fue invitado a la cena de elección. Fue olvidado por completo. La religión de aquella época, representada por la expectativa humana incluso del gran profeta, habría elegido la altura y la fuerza física, pero Dios estaba en un lugar que la lógica humana siempre desprecia, en el anonimato del pasto. ¿Será que hoy, mientras te sientes invisible en tu congregación, o quizás ignorado por no tener los contactos adecuados o la apariencia exigida, Dios no está justamente allí, en tu aislamiento forzado, forjando un peso de gloria que los otros aún no tienen madurez espiritual para discernir? Se requiere una valentía de león para admitir que muchas veces las instituciones intentan domesticar el actuar del Espíritu Santo, creando cercados teológicos que sirven más para proteger el poder y el prestigio de algunos que para sanar la herida profunda de muchos. ¿Ya te diste cuenta de que tu fe quema con mucha más verdad cuando estás a solas, en silencio absoluto en tu habitación, que cuando estás rodeado de estímulos y gritos que parecen más un espectáculo de entretenimiento que un culto racional? Esto ocurre porque la intimidad verdadera con el Padre es exclusiva y celosa. No acepta intermediarios que cobran cuotas de fidelidad emocional
o que exigen una máscara de perfección absoluta para darte un sello de aprobación. Los elegidos de Dios cargan una marca que es invisible a los ojos carnales, pero que brilla como brasa viva para quien vive solo de fachadas religiosas. Es una luz que, sin necesidad de decir una sola frase de condenación, termina exponiendo las sombras y las hipocresías a su alrededor. ¿Has notado cómo tu búsqueda de un arrepentimiento real, tu hambre por estudiar la Biblia con honestidad y tu deseo de vivir el Evangelio puro parecen causar un malestar inexplicable en quienes prefieren mantener el teatro de la religiosidad al día? ¿Por qué la verdad sobre el llamado bíblico es un tema tan evitado en los púlpitos modernos? Tal vez porque esa verdad quita el control de las manos de los hombres y lo devuelve íntegramente a las manos de Dios. Si descubres hoy en lo profundo de tu alma que tu acceso al trono de la gracia no depende de un título eclesiástico, de un cargo en la jerarquía o de la venia de un líder humano para ser amado y escuchado por el Creador, ¿qué quedaría de la manipulación que intentan ejercer sobre tu conciencia y tu economía? La libertad en Cristo es la mayor pesadilla de quien construyó imperios basados en la dependencia ciega de los fieles. ¿Estás realmente dispuesto a ser libre, aunque el precio de esa libertad sea caminar por un tiempo sin el apoyo o el aplauso de tu círculo social religioso? Observa la trayectoria de José en Egipto. El odio mortal y la conspiración contra él no brotaron en el corazón de los egipcios o de los extraños. Nació dentro de la tienda de su propio padre, entre sus hermanos de sangre, aquellos que debían ser su puerto seguro y sus intercesores. El sueño que José recibió directamente de Dios no generó un amén de su familia, sino que provocó un complot para su eliminación física y emocional. ¿Cuántas veces abriste tu corazón para contar una visión, un deseo de cambio o una percepción que Dios te dio en lo secreto y recibiste a cambio un balde de agua helada de quien debería estar sosteniendo tu mano? Entiende de una vez por todas y graba esto en la tabla de tu corazón. Tu valor ante el universo no es una acción que sube y baja según el mercado de la opinión ajena. Dios es el único que posee la patente de tu identidad original. Si fuiste golpeado por palabras duras dichas en nombre de Dios o por chismes disfrazados de preocupación espiritual, sabe que ese veneno no tiene la firma de tu Padre Celestial. Logras, en medio del ruido ensordecedor de esta confusión religiosa contemporánea, distinguir la voz suave del buen pastor de la voz estridente de los lobos que aprendieron a usar el vocabulario de las ovejas. Sé que es un ejercicio de dolor y paciencia, especialmente cuando las cicatrices aún están abiertas y palpitan en cada reunión a la que asistes. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Tu historia con el Creador no termina en una decepción con un liderazgo falible o con un grupo de personas hipócritas. Por el contrario, tu fe gana un nuevo aliento de vida cuando finalmente aceptas la aceptación divina como tu única y suficiente ancla. ¿Qué cambiaría en tu postura, en tu forma de caminar y de mirar hacia el futuro, si dejaras de mendigar atención de quien solo te critica y pasaras a reinar en la paz absoluta de quien te conoce por completo, incluso tus secretos más profundos, y aún así decidió amarte? Ser un elegido es vivir en una constante y a veces dolorosa reconstrucción de identidad. Tú no eres el rótulo de difícil, rebelde u orgulloso que te pusieron porque tuviste el valor de cuestionar lo que estaba claramente mal. No eres el error de tu pasado que el sistema insiste en usar como una esposa para impedirte avanzar, y mucho menos la exclusión social que sufriste por no ser lo suficientemente político en los bastidores. Eres el manuscrito original de un autor que no conoce el concepto de error o de borrador. Todo lo que has vivido hasta aquí, cada lágrima y cada injusticia, forma parte de la tinta que Dios está usando para escribir una historia de superación. ¿Y si toda esa resistencia que encuentras hoy fuera el entrenamiento de élite necesario para que tu voz gane el timbre de la autoridad espiritual? El hierro bruto solo se convierte en una espada de acero bajo presión extrema y fuego ardiente. ¿Sientes el calor de las pruebas últimamente? ¿Sientes que las llamas casi te consumen? Entonces,
Sabe que Dios está simplemente retirando tus impurezas superficiales para que reflejes su brillo de forma pura. Los árboles que más resisten los huracanes y las tormentas no son los que tienen las copas más hermosas, sino aquellos que aprendieron que la verdadera vida no ocurre en lo que todos ven, sino en la profundidad de la raíz. ¿Has invertido tiempo en tu raíz? El momento de sumergirse en la palabra de Dios sin las lentes tendenciosas y manipuladoras de quien quiere mantenerte pequeño y dependiente es ahora. La Biblia es en realidad un gran memorial de personas que fallaron miserablemente a los ojos de la sociedad y de la religión oficial, pero que fueron levantadas por Dios porque tenían un corazón sincero, no solo una práctica ritualista. Piensa en Elías. Después de una gran victoria, se vio solo, perseguido por una reina cruel y sintiendo que era el único fiel que quedaba. Entró en una cueva y pidió la muerte. La religión diría: ¿dónde está tu fe, Elías? ¿Cómo puedes estar deprimido después de ver el fuego caer? Pero Dios no lo condenó. Dios envió alimento, envió descanso y luego habló con él, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, sino en el susurro suave de una brisa. Tal vez estés en esa fase de la cueva hoy, sintiendo que tu utilidad terminó porque el sistema te descartó. Pero Dios te está diciendo: sal de la cueva. Todavía tengo mucho que realizar a través de ti. ¿Por qué habrías de ser tú el único excluido de esa gracia restauradora? El mundo puede intentar darte un apodo basado en tu dolor o en tu caída, pero Dios te da un nombre nuevo basado en tu redención y en su fidelidad. Él te mira y te dice: eres mi elegido y no te he rechazado. ¿Puedes sentir el peso y el honor que existe en esa afirmación celestial? No te dejes aplastar por el silencio frío de quien finge que no existes. El ejército celestial está en pie de guerra, siguiendo con atención cada suspiro de tu resistencia y cada paso de tu obediencia silenciosa. Cada noche de insomnio que pasaste, cada almohada que quedó mojada de lágrimas por sentirte un extraño dentro de tu propia casa de fe, todo eso fue debidamente registrado en los libros del cielo. Dios es un economista divino. Él no desperdicia el sufrimiento de un hijo amado. Él está tomando esos trozos de cerámica de tu vida rota y armando un mosaico que dejará a tus perseguidores con la boca abierta. Tu dolor no es un callejón sin salida, entiéndelo hoy. Es el corredor necesario que lleva directamente a la sala del trono del Rey. ¿Comprendes en lo profundo de tu espíritu que tu herida de hoy es el remedio que aplicarás en la vida de cientos de personas mañana? Nadie logra ser un guía eficiente en el desierto si nunca sintió la boca seca por la sed o los pies quemados por la arena caliente. Tu experiencia traumática con el rechazo religioso te confiere el pasaporte de autoridad para entrar en lugares donde la religión institucionalizada nunca será bienvenida, en el corazón sangrante de los despreciados y de los que perdieron la esperanza. Por todo esto, es vital, es urgente que absorbas cada palabra de este contenido con toda la fuerza de tu entendimiento. Esto aquí no es un video de autoayuda o una charla motivacional barata. Es una convocatoria espiritual para que asumas tu puesto. Cuando finalmente comienzas a verte a través de las lentes de la eternidad, la burla, el chisme y el juicio de los hombres se vuelven solo un ruido de fondo. Un viento pasajero que no tiene poder para desviar tu curso. Tu paz es un territorio sagrado que no puede ser negociado en el mostrador de la opinión pública o en las redes sociales. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano es justamente aquella que se mantiene firme, inquebrantable, incluso cuando el barco de tu vida parece que será tragado por las olas y todos a tu alrededor están en pánico. Este video es un toque de trompeta en medio de la noche. Tienes un lugar de honor reservado en la mesa del banquete del rey, y quien firmó tu invitación con sangre real fue el propio soberano, no los empleados de la casa que guardan la puerta. Si esos siervos están intentando impedir tu entrada, mirándote de arriba a abajo o intentando hacerte sentar en el lugar de los menos importantes, ignóralos y mantén la mirada fija en el anfitrión. Él es el único que importa. Mantén tu visión blindada en lo que es eterno e imperecedero.
Las intrigas de pasillo, las disputas infantiles por cargos y poder, y las vanidades del mundo religioso van todas, sin excepción, a convertirse en polvo ante la gloria de Cristo. Pero la corona de justicia que Dios reserva para aquellos que permanecen fieles en medio de la apostasía y de la frialdad espiritual, esa corona nadie, absolutamente nadie, puede robártela. ¿Ya te detuviste a agradecer hoy por no ser igual a todo el mundo? Por tener esa sensibilidad que a veces parece una maldición, pero que en realidad es tu mayor don? La persecución y la incomprensión son los sellos de autenticidad de que eres un peligro real para el sistema de las tinieblas. El enemigo no desperdicia sus mejores flechas contra quien está durmiendo en la comodidad o contra quien ya se conformó con el mundo. Si hay guerra a tu alrededor, si hay resistencia contra tu vida, es porque hay un territorio valioso en disputa. Tu mente, tu corazón y el propósito que Dios plantó en ti antes de la fundación del mundo. Cuando te sientes más débil, agotado y listo para tirar la toalla, es exactamente en ese punto de rendición donde la fuerza de Cristo se convierte en tu armadura impenetrable. Deja de intentar ser un superhéroe espiritual para impresionar a los demás. Permítete ser solo un hijo dependiente que reconoce que no puede caminar solo. Somos todos vasijas de barro, llenas de marcas, remiendos y grietas profundas, pero que guardan dentro de sí un tesoro de luz que el sol más brillante no puede apagar. ¿Aceptas tus grietas hoy? ¿Sabes qué es lo más hermoso en la economía de Dios? Es justamente a través de esas grietas y de esas heridas expuestas que la luz interior, el brillo del Espíritu Santo, logra filtrarse e iluminar el camino de quien está perdido en la oscuridad total de la desesperanza. Deja que tu luz se filtre, no intentes esconderte más. El tiempo de disminuirte para que personas mediocres se sientan grandes a tu lado terminó definitivamente. El tiempo de pedir permiso para vivir la plenitud de lo que Dios te dio llegó a su fin hoy. Camina con la cabeza en alto, no por soberbia, sino por una conciencia profunda de quién es tu Padre. Si cada palabra que he dicho hasta aquí encontró un eco ensordecedor en el fondo de tu alma, es porque estabas deshidratado espiritualmente, necesitando esta confirmación directa que viene de lo alto. No guardes esta llave de liberación solo para ti. Hay muchos otros como tú allá afuera, muriendo en silencio. Entender estas verdades es el marco inicial de una vida de adoración genuina, una adoración que no necesita luces de escenario, micrófonos o aplausos, sino solo un corazón que adora en espíritu y en verdad. ¿Ya te suscribiste aquí al canal para fortalecer esta red de despertar espiritual? Es fundamental que te rodees de mensajes que levanten tus brazos en el momento en que la batalla parezca demasiado pesada. Deja tu like ahora mismo, no por una cuestión de números, sino como un acto profético de que eliges la verdad de Dios por encima de la conveniencia de los hombres. Este clic tuyo ayuda al algoritmo a entender que este mensaje es un salvavidas y será entregado a aquel hermano o hermana que, en este preciso momento, está al límite de la desesperación, pensando en abandonar la fe y al propio Dios por causa de los abusos que sufrió en ambientes religiosos tóxicos. Tú formas parte de esta corriente de rescate. Y ahora quiero tener un momento de conexión real contigo aquí en los comentarios, pues tu historia es sagrada para mí. ¿En qué momento de tu vida sentiste de forma más dolorosa que la religión intentó sofocar lo que Dios estaba susurrando en tu oído? Escribe aquí abajo la frase: yo soy elegido, soy libre y estoy siendo restaurado, para que yo sepa que esta semilla cayó en un suelo preparado por el Espíritu Santo. Tu comentario puede ser la luz al final del túnel que alguien necesita leer hoy para no rendirse. No te calles más. Tu testimonio es el arma más poderosa para destruir la mentira de la soledad que el enemigo intenta imponerte. Vamos juntos, paso a paso, a construir este refugio de sanidad, integridad y verdad. Si este video movió los cimientos de tu alma, no interrumpas este proceso de sanación que comenzó ahora. He preparado con mucho temor un próximo video que ya está apareciendo ahí en tu pantalla.
donde vamos a sumergirnos en cómo proteger tu llamado contra las flechas del desánimo y de la duda que vendrán. Dios tiene secretos profundos para revelarte en la continuación de esta jornada. Cada minuto que inviertes escuchando la verdad bíblica es un minuto menos que la mentira tiene poder sobre tu mente. No eres un error de recorrido, eres un propósito vivo y vibrante. El camino puede ser estrecho y solitario en algunos tramos, sí, pero la compañía constante de Cristo hace de la jornada la experiencia más rica y transformadora que un ser humano puede experimentar en esta tierra. Sigue firme, heredero de la promesa, guerrero del reino. Tu historia no termina en el rechazo o en el olvido, culmina en la gloria y en el abrazo del Padre. Te espero ahora mismo en el próximo video para continuar esta transición del desierto a la tierra prometida de tu libertad espiritual. Que la gracia infinita del Señor Jesús, el amor que no hace acepción de personas y el consuelo del Espíritu Santo envuelvan tu corazón ahora y siempre. Eres verdaderamente libre. Ve y vive la plenitud de tu llamado. Amén.